un mundo real. En esta tierra, tú y yo, iglesia, somos vulnerables a todo problema, a cualquier circunstancia, a cualquier tipo de enfermedad. No importa lo que estés pasando tú hoy, no importa lo que esté pasando yo, Dios tiene el control de tu vida, iglesia. Es algo que tenemos que tener confianza en eso. Como ustedes saben, estoy pasando una circunstancia un poco difícil con mi papá. Está muy enfermo, está delicado, pero yo le doy gloria a Dios, iglesia, porque Él tiene la última palabra sobre su vida de Él. Él es un guerrero, es el de Cristo que ha peleado bastante, ha sido de gran bendición para muchas personas, y créanme, iglesia, que es difícil, es duro soportar esta prueba, iglesia, pero yo leía la palabra y decía, Señor, ¿por qué mi papá? ¿Por qué Él? Si Él pelea por ti, Él se entrega. Yo, iglesia, viví un año en casa de mis padres, hace como 5 años, estuve viviendo con él. Y puedo dar testimonio, iglesia, que mi papá, de verdad, es para la gloria de Cristo. No lo digo para exaltarlo a él, es para la gloria de Cristo. Ninguna mañana, siempre a las 4:30, 4 para las 5, él se levantaba y peleaba por la iglesia, peleaba por la iglesia de Dios, peleaba, él se ponía en la brecha por él. Y yo digo, Señor, ¿por qué si mi papá era así, era el otro? Y yo leí una palabra donde Dios decía, tus caminos no son mis caminos y tus pensamientos no son mis pensamientos. Y yo entendí que Dios tiene la última palabra, no solo en su vida de papá, sino en la vida de cada uno de nosotros. Y yo pude leer una palabra la cual me llenó de gozo, donde dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayas padecido un poco de tiempo, ¿cuánto está padeciendo mi papá? Un poco. Y nosotros podemos estar padeciendo hoy un problema económico, un problema de trabajo, no sabemos qué problema sea, pero es un poco de tiempo, dice la palabra de Dios. Dice, Él mismo os perfeccione. Después de haber pasado esta prueba, iglesia, Él mismo te va a perfeccionar. Él mismo nos afirme, Él nos va a afirmar aún más la confianza en Cristo, nos fortalezca y establezca, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos podemos dar gloria a Dios? Porque a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas,
a Jesús en nuestra vida. Eso es lo que es Dios. Tenemos un Dios bueno. Amén. Gracias a Dios. Vamos a saludar, buenos días a todos, que Dios les bendiga. Bienvenidas, bienvenidos en el nombre de Jesús. Vamos a iniciar en esta mañana nuestro servicio al Padre. Vamos a darle muchas gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa que nos regala en este tiempo lindo, tiempo de estar en su presencia, tiempo de pasarnos bien, y tiempo de estar, por supuesto, llenándonos de su palabra. Una vez más, gracias a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, verso 1. Hoy vamos a hablar de un tema que, sin lugar a dudas, yo sé que muchos ya lo saben, muchos eruditos y teólogos de la área conocen este tema, pero en realidad es muy importante que lo volvamos a tratar debido al tiempo que estamos prácticamente llevando ya en la iglesia. Como hemos escuchado, vamos a tener muy próximamente algunos bautizos, vamos a ir a las obras bautismales y vamos a bautizar a gente, ¿verdad? Pero hay muchas dudas dentro del bautismo. ¿Qué es el nuevo nacimiento en particular? ¿Por qué se le llama nuevo nacimiento? ¿Y a qué se refiere un nuevo nacimiento? Y el libro de Juan, capítulo 3, 1, nos habla de él al respecto. Vamos a leer la escritura, porque el nuevo nacimiento es un tema muy importante en la vida de todo cristiano. Cuando nosotros hemos escuchado la frase de mucha gente, volví a nacer, ¿verdad? Que pasó un accidente, probablemente se libró de algún accidente o salió vivo del hospital tal vez, y decimos, volví a nacer, Dios me dio la oportunidad. Ahora la pregunta es, ¿qué haría yo si volviera a nacer? ¿Qué pasaría en mi vida si yo volviera a nacer? Hemos tenido, sin lugar a dudas, todos y cada uno de nosotros en la vida muchos errores, pero también muchos aciertos. ¿Cuántos de esos aciertos nos gustaría repetir en nuestra vida? Ahora, ¿cuántos de esos errores viviríamos nosotros en los mismos errores? Es decir, hay gente que no aprende, ¿verdad? Hay gente que vuelve a repetir los mismos errores del pasado y normalmente esos errores los repiten y desgraciadamente provocan nuevamente que la vida nos vaya mal. Por eso Juan capítulo 3, 1 nos habla de lo siguiente. Juan capítulo 3, verso 1 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Verso 2: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Verso 3: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Vean ustedes, esa es una de las condiciones que Jesús está hablando muy clara para que tú y yo podamos entrar al reino de Dios, y es nacer de nuevo. Digo, amigo, nacer de nuevo. Amén. Ese es un requisito que Jesús está hablando para poder nacer de nuevo, ¿verdad? Para poder entrar al reino de Dios. Verso 4: Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es lo que pregunta el maestro de la ley. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa es la pregunta que hace el maestro de la ley. Es decir, que él leía la Torá, leía los libros sagrados, y él estaba muy empapado en todo lo que era prácticamente la vida judía. El verso 5: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Qué cosa tan tremenda para entrar al reino de Dios, que es nacer del agua y nacer del Espíritu. Es decir, sería doble nacimiento, sería nacer dos veces. Quiere decir que a veces nuestro espíritu está muerto. Quiere decir que nuestro espíritu, no solamente nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo están muertos. Con el alma llegamos a pecar, es decir, nos vamos, ¿verdad?, prácticamente a aborrecer, por ejemplo, a Dios, a los hombres de Dios, la obra de Dios, aborrecemos su palabra, nos da coraje, nos da sentimiento.
¿cómo es posible? Allá en la iglesia nos manipulan, son unos tontos, ¿cómo es posible que aquel? Y empezamos, ¿verdad? De alguna manera a ser lastimados, pero no nos damos cuenta que nuestra alma está muerta. Pero también nuestro cuerpo, porque con nuestro cuerpo nos presentamos delante del pecado. Nos vamos al adulterio, nos vamos a las limpias, a la brujería, nos vamos a la hechicería, vamos muchas ocasiones buscando cosas que no nos van a edificar, sino al contrario, son cosas que nos van a dañar, pero no nos damos cuenta que nuestro cuerpo también está muerto. Y el espíritu, también con el espíritu nosotros llegamos a pecar, porque en él nosotros tenemos ese aliento de Dios que nos levanta, que nos mantiene vivos y que nos permite caminar, llevar, ir, buscar al Señor, y que nos permite despertarnos día con día, que nos permite estar bien. Eso es lo maravilloso de estar vivo en el espíritu, porque ciertamente Dios nos está permitiendo que esa parte también esté prácticamente, a pesar de que estemos vivos. Hay muchos de nosotros que estamos vivos, vamos a decirlo así, pero para el pecado, cuando deberíamos de estar muertos al pecado, cuando deberíamos de estar muertos a todo lo malo, pero seguimos vivos al pecado. Pero a nosotros nos llaman que estamos muertos en delitos y pecados. Así era nuestra condición antes de tener a Cristo. Esa era nuestra condición antes de estar con el Señor. Mentir, robar, asesinar, engañar, robar y hacer cosas tremendas. Cosas que a nosotros no nos quedarían hacer. Eso es importante recalcarlo. Porque la verdad es que a nosotros no nos impactaría mucho el hecho de hacer estas cosas si a Dios no le interesara nuestra vida, pero a Él le interesamos mucho. Miren lo que dice el verso 6 todavía, continúa diciendo, verso 6 de Juan capítulo 3, verso 6. Vean ustedes lo que dice ahí. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando Cristo ya nos da la segunda oportunidad maravillosa a nosotros de nacer de nuevo, de entrar al reino de Dios, tú y yo hemos nacido espiritualmente una vez más. Se cometen pecados, ¿verdad? Hemos dicho, por ejemplo, un adulterio carnal, todos sabemos en qué consiste: hombre casado con mujer casada, hombre casado con soltera, soltera con casado, es decir, se da un adulterio. Pero cuando nosotros somos espirituales y que todavía, ¿verdad?, nos echamos una palomita de que, voy a ir a que me den las cartas, voy a creer en mi horóscopo, nada más me van a hacer mi carta astral, no, nada más voy a que me hagan una limpia porque la necesito en mi casa, voy a llevar a la señora, nada más van a quemar chile, ¿verdad?, y van a poner azúcar y no hay problema. Pero no nos damos cuenta que estamos adulterando espiritualmente. Hay adulterio espiritual también, porque nuestro espíritu le debería pertenecer a quién, o le pertenece a quién, a Cristo, porque ya somos personas nacidas de nuevo. Y cómo es posible que continuemos a espaldas del Maestro a hacer lo que no nos corresponde. Por eso es que un adulterio espiritual también es muy importante, no solamente el carnal. Por eso el verso 7 dice: no te maravilles de que te dije que les es necesario nacer de nuevo. No se maravillen en particular. Por eso, porque aquel hombre era un maestro de la ley, era un hombre que conocía las tradiciones judías, era un hombre que era del linaje de Abraham, era un hombre que tenía títulos como maestro de la Torá, ¿verdad? Él conocía el derecho y al revés. Es como si dijera: no, pues es teólogo y lleva no sé cuántas licenciaturas o academia. Pero fíjense la maravilla que hace Dios. Él pone sus ojos sobre hombres que estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, no se fijó ni le dijo: ¿sabes qué? Tú ya estás libre, Nicodemo, porque tú eres un estudioso de la ley y conoces toda la escritura y además eres del linaje del pueblo judío. Le dice: no, Nicodemo, ni aunque tengas todos esos títulos, a ti no te corresponde entrar al reino de los cielos, a menos que nazcas del agua y del espíritu, si no, de otra manera no lo eres. Así que muchas ocasiones nosotros nos columpiamos: yo soy hijo del pastor, no, yo soy amigo del pastor, no, pues yo soy líder, no, pues es que yo llevo una celda de estudio, es que yo esto, y nos colgamos de eso. Pero Cristo pide no títulos,
un nuevo nacimiento. Un verdadero nuevo nacimiento. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Porque hay muchos de nosotros que llevamos años en el Evangelio y aún no hemos nacido. Seguimos con la vieja naturaleza. El apóstol Pablo decía, ciertamente despojaos del viejo hombre. Quítate ese hombre que te vicia, vicioso, engañador, mentiroso, sigue siendo el mismo. ¿Se han fijado que la gente a veces nos dice eso? Tú no has cambiado, sigues igual. Y eso que vas a la iglesia. ¿Cuántos años tienes de estar en la iglesia y sigues siendo el mismo? No sé si ustedes han dicho, pero yo he escuchado eso muchas veces. Muchas veces. Mira lo que dice Efesios 2:1. Aquí está la gran misericordia de Dios para todos nosotros, aún para los pecadores. Ni siquiera, yo estoy seguro que la santidad de mi Dios es tan grande que no podía, no debería darse el lujo incluso de mirarnos, porque estábamos llenos de vicios, llenos de pecado, llenos de inmundicia, pero aún así mira sus ojos maravillosos. Él les dio vida a vosotros cuando estabas muerto en delitos y pecados. Esa es la condición del hombre y la mujer que no tienen a Dios. Esa es la condición de los hombres delante de Dios cuando nosotros no lo conocemos, cuando nosotros probablemente hemos alejado a Dios de nuestra vida. Por eso es más tremendo cuando nosotros ya conocemos al Señor y de repente, ¿verdad?, volvemos atrás. Jesús mismo decía algo muy interesante. Él decía que ciertamente aquel que ya agarró el arado no vuelve atrás. Es decir, tú y yo ya agarramos el arado y estamos hacia adelante en Cristo, pues vamos adelante. Ya no podemos darnos el lujo de voltear atrás. Él sabe perfectamente que si regresas atrás, el enemigo te va a acabar. El enemigo te va a destruir. Porque entonces la fe que has logrado y lo que Dios está trabajando en ti se va a ir a los suelos. Y entonces allá afuera el enemigo nos destruye. Él no vino a jugar, Él vino a matar, hurtar y destruir. Que el Señor lo reprenda. Y eso es lo más terrible de todo, porque efectivamente a nosotros no nos ha caído el 20, que Él nos dio vida ya a nosotros. Aunque en otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio la vida. Di conmigo, Dios me ha dado vida. Y esa vida está en Jesucristo. Vamos a ver ese texto, por favor, Juan 20:31. Quiero que quede muy claro para todos nosotros. ¿Por qué la importancia del nuevo nacimiento? Dice Juan 20:31 de la siguiente manera. Juan 20:31. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Por eso el nuevo nacimiento, entonces, lo que está significando cada uno de nosotros es que ser hijos de Dios por la fe, que seamos hijos de Dios a través de la fe, ¿verdad? Que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Creyendo en Jesús, nosotros vamos a tener la vida en su nombre. Es decir, estábamos muertos en delitos y pecados, es verdad, pero ahora el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos vida, pero una vida abundante. Por eso es que a través de Jesús solamente es como podemos obtener la vida eterna. No es a través de otro, no es a través ni de su primo, ni de su amigo, ni de su mamá, ni de su sobrino, ni nadie, sino que a través de Cristo es como obtenemos la salvación y la vida eterna. Es a través de Cristo donde nosotros tenemos una nueva vida desde ese momento. Sé que muchos de nosotros tal vez hemos tenido ese proceso a veces largo, a veces profundo, en el que nuestra vida va cambiando poco a poco, porque nuestra salvación es gradual y nuestro convertimiento o nuestra forma de ir cambiando es gradual. Es decir, no queramos ver al convertido nuevo que de la noche a la mañana ya haya cambiado. Hay casos especiales en donde sí se nota de esa manera, pero hay otros casos que tardan un poco más, que no necesariamente de la noche a la mañana se rompen los modelos y estándares que conocimos en otro tiempo. Hay gente que conocimos a Cristo hasta los 20 años, hasta los 22, hasta los 25, a los 30, a los 40, otros más a los 50, otros ya ancianitos conocieron al Señor. Pero ciertamente llevamos una vida atrás
que nos ha dejado vicios en nuestra vida actual. Son vicios que probablemente nosotros, sin querer, hemos dado cabida en nuestra vida, cuando en realidad estos ya no deberían de estar con nosotros, pero que aún continúan entre nosotros. Pero el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 3:2, primer libro de Juan, capítulo 3:2, nos recalca algo muy interesante, y es lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, dice así: amados, hablándole a la iglesia en particular, y aquí está hablándote a ti, refuerza esta palabra, porque está hablando a ti, hija de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Ven? O sea, no somos linaje como lo era aquel fariseo que acabamos de ver hace un momento. Aquel hombre que le dijo: ¿cómo me puedo meter en el vientre de mi mamá si ya soy viejo? ¿Cómo es posible? Aquel que venía del linaje de Abraham directamente, de sangre. Aquel que era judío de nacimiento, aquel que tenía títulos nobiliarios. Y de repente nos encontramos hoy con un Juan que nos dice que tú y yo somos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? Gracias a Dios. ¿Verdad? Porque somos hijos de Dios. Ese es lo que Satanás no quiere que tú sepas, que tú ya eres hijo. Y como hijo, Dios te respalda, Dios te ayuda, Dios te levanta, Dios te fortalece. Amén. Eso es lo maravilloso que tiene. Porque eres hijo de Dios y nace nuevo. Amén. Dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, todavía no se sabe en qué cuerpo vamos a volver a vivir, o cómo vamos a ser transformados con el Señor. Pero dice la Escritura que lo vamos a ver frente a frente, cara a cara, como Él es. ¿Tú te puedes imaginar ver al Señor? En este tiempo podemos sentir su presencia, podemos sentir, ¿verdad?, que Él está con nosotros. Cuando oras, probablemente cuando alabas, cuando cantas, probablemente en problemas o circunstancias, tú lo puedes sentir en tu vida. Pero no lo puedes ver tal como Él es. Pero cuando nosotros seamos transformados, ahí lo miraremos tal como Él es, porque seremos semejantes a Él. Vamos a ser iguales que Él. Ahora yo me quedo pensando, ¿ustedes se imaginan cuando nuestro Señor Jesús, todos los apóstoles estaban en esa casa ahí platicando? Unos: yo vi al Señor, me dijeron que lo vieron en tal parte, el Señor hizo milagros en tal parte. Pero murió, sí, pero resucitó. Pero yo no, a mí no me consta, pero a mí sí, yo lo vi. Y la gente ahí discutiendo. Y de repente no había puerta abierta, no había ventanas, y de pronto Jesús atraviesa la pared y se pone en medio de ellos. Algunos se espantaron, dijeron: ¡fantasma! Mas sin en cambio es Jesús y les dice: aquí estoy. ¿Qué cuerpo tenía el Señor? Que hasta los muros no lo detuvieron. ¿Qué cuerpo tenía el Señor o cómo era? Dice la Escritura en el libro de Marcos y en el libro de Mateo también, en Marcos y en Lucas comenta: y el Señor se presentó con cuerpo de carne y huesos. Pero no es que omita la sangre, es que la sangre ya no la llevaba. Era un cuerpo diferente, era un cuerpo distinto. Y ahora se presentaba en ese cuerpo. Es decir, que probablemente nosotros ya no vamos a tener sangre en ese tiempo, pero vamos a vivir y seremos semejantes al Padre. Probablemente digas: híjole, necesito ir al centro, y ¡pum!, ya estás allá. No te vas en metro, no vas a pedir taxi ni Uber, no vas a pedir nada. Te vas a ir directo a donde ibas, a donde vas. ¿Por qué? Porque vamos a ser semejantes al Padre. Ustedes se pueden imaginar que la novia de Cristo ande con el Señor para todos lados, y nosotros decimos que es la iglesia. Imagínense ustedes, no se va a llevar el salón, ¿verdad? Me llevo mi iglesia, no. Se lleva a las personas que habitamos, que formamos parte de la novia. Y que el Señor ande de aquí para allá visitando galaxias, y que se vaya una, que se vaya otra, y ahí anda la novia también. Qué cosa, ¿no? Por eso dice la Escritura: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparado para nosotros. Cosas mejores que tal vez ni siquiera a hombre se le han subido por la mente. Que nosotros nos maravillamos con la tecnología de hoy, pero ¿te puedes imaginar lo grandioso de Dios?
Por eso la importancia que Dios le pone verdaderamente a este nuevo nacimiento. Porque Él quiere que nosotros estemos donde Él está. Porque Él quiere que recibamos lo que Él tiene. Él es el heredero absoluto de todo lo que el Padre le ha dado. Pero dice que nosotros somos coherederos con Dios. Amén. Gracias a Dios somos coherederos. Es decir, Él va a compartir su gran bendición que tiene tanto en el cielo, que nos la va a dar a nosotros, la va a compartir contigo y conmigo. Por eso es que el enemigo ha buscado la forma de desviar nuestra atención en todo momento, haciéndonos creer que efectivamente va a haber otra vida o hay otra vida, pero ellos le llaman reencarnación. Cristo nunca reencarnó, Él encarnó, es decir, Él era espíritu, desciende al vientre de María y encarna en ese niño que se gestó en el vientre de esa mujer y nace, y en el momento de nacer, ¿verdad?, viene el espíritu y entra en él, y en ese momento el niño Jesús nació, y en ese momento vivió, creció, pero encarnó, no reencarnó. La reencarnación es una caricatura burda que el diablo ha creado para que la gente crea en esa reencarnación que no existe. Algunos dicen, es que yo voy a reencarnar en sapo. No, pues yo en rata. En la India hay mucha gente que adora las ratas, el templo de las ratas, no sé si lo han visto hasta en YouTube, donde la gente va y deja pan, deja leche, llegan las ratas y comen, y cuidadito con maltratar una, porque puede ser tu abuelo, puede ser tu prima, tu sobrina, puede ser tu abuelita. Qué cosa tan tremenda, creer en la reencarnación, pero no creer en que nosotros fuimos encarnados también, que nosotros de alguna manera también fuimos espíritu y estuvimos en la casa del Padre. Por eso David decía sabiamente, a la casa del Padre volveré. Volveremos. Esa era la frase que decía él. ¿Cómo vas a volver a un lugar donde nunca has ido? Nosotros teníamos otra vida espiritual, pero cuando hemos decidido buscar al Señor, nos damos cuenta efectivamente que nosotros vamos a regresar a la casa del Padre. Por eso es que de alguna manera cuando regresemos estaremos completos allá. Allá vamos a ir. Aquí nos han dado vida a medias. Porque por ejemplo vamos a vivir 50, 60, 70, 80 años, 90 años, 100 años tal vez, el que mejor le vaya. Pero no va a ser completa. Nuestra vida va a ser allá arriba. Por eso el apóstol Pablo decía, es que nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí somos advenedizos, es decir, estamos de paso, nada más. Por eso la importancia de conocer a Jesús, de vivir con Jesús. Por eso dice, no hagas tesoros en la tierra, porque aquí el orín corrompe y el moho destruye. Mejor construye y prepárate para lo que viene arriba. Allá es donde vale la pena prepararme. Ahí es donde vale la pena que el alma, el cuerpo y el espíritu. Ahí es donde vale lo que vamos a hacer para el Señor. Por eso es indispensable para el Señor entrar en el reino de Dios. Por eso es que muchos no podemos ver un milagro, no podemos ver probablemente, seguimos con las tradiciones. Yo recuerdo cuando mis papás, ellos no eran cristianos, ellos eran católicos, pero me acuerdo que se venían vientos y rayos tremendo, y de repente yo recuerdo que ellos agarraban la palmita que habían llevado a bendecir y la quemaban porque decía que con eso los malos espíritus se iban y que iba a dejar de llover. Y ellos con esa tradición quemaban esa palmita, ¿verdad? Y la quemaban ahí. ¿Y qué creen que sí se quitaba? No sé por qué consistía, pero sí se quitaba. Y sí es cierto, ¿verdad? De eso lo vimos. Pero ciertamente uno crece con esos engaños. Pero cuando vemos la vida, entonces, que llevaba Nicodemo, nos damos cuenta que todo lo que él traía, ¿verdad?, de cierta manera, no era suficiente para poder continuar adelante y ni para ver el reino de Dios. Ahora la pregunta es contigo, conmigo mismo en particular, ¿verdaderamente estoy agradando a Dios? ¿O hay todavía cosas desagradables en mi vida que no me permitirán ver el reino de Dios? Porque probablemente yo puedo ver que a algunos cristianos les está yendo mejor que a otros. Probablemente yo puedo ver que a otros les va bien, pero ¿qué estoy haciendo mal que no está agradando al Señor? Probablemente yo pueda estar, a lo mejor, ¿verdad?, transgrediendo algún mandato. Miren, cuando vamos a los mandamientos del Señor, muchos de nosotros mejor nos agachamos.
no robarás, no darás falso testimonio, no mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo, no desearás nada de tu prójimo. Y empezamos a ver y empiezan las pedradas y la cabecita moverse porque decimos, ay, yo todavía tengo esto, yo todavía estoy acá, yo todavía tengo aquello, ¿verdad? Y probablemente estemos allí. No cometerás adulterio, no harás esto. Y luego de repente los otros 5 mandamientos de parte de Dios: no adorarás imágenes, ni te postrarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres en la primera y cuarta generación de aquellos que me odian. ¡Pum! ¿Y qué hay de los artistas? ¿Son parte de los ídolos? Cuando hablamos de ídolos nos vamos con las imágenes religiosas. Pero ¿cuántos de nosotros todavía queremos mucho, verdad, a los diferentes artistas? Uy, pasa fulano y uy, hasta prendemos la tele, le subimos el volumen, estamos con ellos, compramos sus discos, tenemos toda prácticamente nuestra pared tapizada. Es que voy a ir al concierto de no sé quién y fíjate que esto, mejor no voy a la iglesia. Y me quedo. ¿Por qué? Porque a veces nuestro corazón se llena de ídolos que no deberían de llenar nuestro corazón. A veces nuestro ídolo puede ser hasta la familia, puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser los hijos, puede ser muchas otras cosas que normalmente nosotros decimos, ay, no, ¿cómo cree? Pero cuando yo amo a Cristo con todo mi corazón, con toda mi mente, por eso cuando a nuestro Señor Jesús le preguntaron, maestro, ¿cuál es el principal mandamiento en la ley? Y Jesús lo primero que resume nada más son los 5 mandamientos primeros que son para Dios, y les dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Si yo amo a Dios, no voy a tener dioses ajenos delante de Dios. Si yo amo a Dios, no me voy a inclinar ante imágenes. Si yo amo a Dios, no voy a hacer cosas que desagraden al Señor. El séptimo día, sin lugar, es un día que nosotros le estamos dedicando al Padre. Por ejemplo, trabajo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, sexto día, y el domingo, ¿qué es? El séptimo día. ¿Es el día del Señor o no es el día del Señor? ¿Y por qué a veces no le entregamos el día del Señor al Señor? ¿Y por qué mejor lo preferimos para Chapultepec? ¿Por qué mejor lo preferimos para Huastepec? ¿Por qué mejor preferimos para otras cosas y no para el Señor? Lo amo con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma. Pero cuando amo otra cosa, ¿verdad? Mis placeres, mis lujos, mi yo, y a veces yo mismo me convierto en ese Dios. Vamos a aquellos que se dicen ateos, por ejemplo. Un ateo se dice de aquella persona que dice vaya, que Dios no existe, en pocas palabras. Su creencia afín es aquella. Dice, no existe Dios, Dios no existe, yo soy Dios. Es más, Dios habita en mí mismo y yo soy Dios mismo. Pero Dios, así como esencia, así como que existe, no es verdad. Normalmente es aquella persona. Pero también vamos a ver que hay ateos por orgullo. Aquellos ateos que de alguna manera, ¿verdad?, no solamente lo dicen por tratar de quedar bien, por dar, de alguna manera, hacerse creer sabios, inteligentes, que de alguna forma ellos se hacen sentir que verdaderamente tienen un estatus de vida más arriba, y que desgraciadamente, ¿verdad?, se quieren sentir muy intelectuales. Por eso muchos prefieren decirse ateos. Hay otros que solamente son por conveniencia. Cuando les conviene, Dios existe, y cuando no les conviene, no existe. Hay ateos que solamente repiten como pericos: soy ateo porque escucharon a otros. Pero ni siquiera. Pero si nosotros entendemos que toda la humanidad en particular, hasta los niños más chiquitos, nosotros, yo no sé si les pasó a ustedes, pero de niños, los papás nos sentaban a todos nosotros y nos ponían a hacer una oración: Jesucito mío, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No sé si se recuerdan, a mí sí recuerdo que mis papás nos hacían esa oración. Y nos sentaban a todos para que la hiciéramos, todos mis hermanos, éramos 6, imagínense. 3 niñas, 3 niños. Y los 3 estábamos orando exactamente lo mismo: Jesucito mío, mi dulce compañía. No hay un niño que se levante y diga, yo soy ateo, papá, a mí no me digas de Dios. No, jamás ha pasado. Esa mentalidad la vamos obteniendo conforme tenemos nuestro roce con la sociedad, con la gente. Lo más seguro es que eso lo escuchamos de otros. Y esos son pensamientos que probablemente se los metieron en la preparatoria, en la secundaria, en la universidad incluso, ¿verdad?
de que ciertamente que yo soy de izquierda, y como izquierda nosotros no creemos en Dios, nosotros creemos más bien, ¿verdad?, en la igualdad humana, y creemos en esto y aquello. Y ahí empieza de alguna manera nuestro cambio, el pensar, ¿verdad?, en el que Dios no existe. Pero nosotros nos damos cuenta que en realidad a toda la humanidad y todo el ser humano de alguna manera ha necesitado siempre de Dios. El mismo Buda murió y no resucitó. El mismo Mahoma murió y no resucitó. El mismo Alá, no se sabe, ¿verdad? Alá, el Dios de los árabes, sin lugar a dudas está muerto, no existe realmente. Pero el único que sabemos que murió y resucitó es Cristo. Es el único que conocemos que en verdad está vivo. Tenemos un Dios poderoso. Gracias a Dios. Porque sí tenemos un Dios vivo y maravilloso. Uno que está al pendiente, que le importamos, que le interesamos todos nosotros. Por eso, una cosa que llama mucho la atención es ver cómo, por ejemplo, en el caso en particular de Nicodemo, él era parte del pueblo de Israel, porque su linaje era de sangre, él pertenecía a toda esa provincia del pueblo de Dios, pero el problema es que él no era parte del reino de Dios. ¿Cuántos cristianos que habitan en iglesias o que llevan años en las iglesias no son parte del reino? Eso también habla mucho. Por eso podemos escuchar, es que fíjate que en la iglesia tengo un hermanito que lleva años y se va a los bailes, se va a la fiesta y todo le sale bien y nada le pasa. Tengo un hermanito que fíjate que así, tiene 2 esposas y todo está bien. Pero su vida realmente es parte del reino de Dios. No lo es. Una cosa es pertenecer al pueblo y otra cosa es ser parte del pueblo. Hay algo bien interesante. Hay un texto bíblico que nos habla también y nos menciona a ese respecto. Nos dice en la Escritura, ¿verdad? Estaban con nosotros, mas no eran de nosotros. ¿A qué se refiere esa escritura? Quiere decir que hay muchos simpatizantes en el pueblo de Dios. Y te van a decir, Cristo, mi Dios, el Señor. Pero están en contra de cómo se maneja la iglesia, que no está bien, que no es correcto. Y empiezan a criticar y se levantan y hacen y deshacen y llevan chismes y llevan mentira. Estaban con nosotros, mas no son nosotros. Porque aborrecen su propia carne, aborrecen su iglesia, aborrecen su casa espiritual. Cuando no se puede hacer. Yo mi casa la amo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Dios, es la misma, es el sentir a nuestro Dios y su presencia en nosotros. Es encontrar su misericordia en nosotros. Por eso es que de alguna manera la tenemos que amar, es su obra. Por eso el apóstol Pablo decía, estaban con nosotros, mas no eran de nosotros. Dice que había tal malicia en el pueblo. Dice el apóstol Pablo que había un hombre que se había casado por segunda vez con una mujer de la iglesia y su hijo se acostaba también con la misma mujer en la misma iglesia. Dice cosas que ustedes no deberían hacer ni nombrarlas siquiera y estar dándose en la misma iglesia. Eso no puede ser. Habían nacido de nuevo. Tenían el viejo hombre viciado otra vez. Por eso te pregunto y reflexiona un momento. ¿Qué del viejo hombre todavía tienes? ¿Cuántos de nosotros ya abandonamos al 100% las groserías? Y o todavía llegas a la casa y a ver, hijo de tal por cual, ven acá, ¿verdad? O empezamos inmediatamente a lanzar maldiciones. Aquellos que tienen coche, ¿no les ha tocado que nos recuerdan a mamá? ¿Cómo reaccionamos? Nos enojamos, nos enfadamos, o estamos alegres. No, otra vez. No, ¿verdad? Normalmente nos enojamos. Y a veces respondemos y hasta peor todavía. Por eso se necesita nacer de nuevo. Dile que está a tu lado, ya naciste de nuevo. Ya naciste de nuevo. O te falta, dile. Por eso muchas personas, al igual que Nicodemo, tienen muchas cosas que se vuelven confiados. Nicodemo confiaba en que él era del pueblo de Dios y por eso no estaba seguro. Y cuando llega el maestro de Galilea empieza a hablar y dice su discurso y entonces él dice, maestro, ¿qué puedo hacer para nacer de nuevo? Como diciendo, me va a palomear y me va a decir, tú ya no
hijo, tú estás bien. Es como si alguien de nosotros nos paráramos delante de Jesús y le dijéramos: yo voy todos los domingos a la iglesia, le diezmo a la iglesia, le entrego buenas cuentas al pastor, estoy bien, mis hijos, mi esposa, todo. Y de repente el Señor nos dijera: te falta nacer de nuevo. Y nosotros: Señor, pero si yo ya me bauticé. Sí, pero todavía no has nacido de nuevo. Te falta nacer de nuevo. Por eso el nuevo nacimiento marca nuestro destino, marca nuestra vida. Podemos tener mucha religión, podemos tener a lo mejor muchos títulos, conocimiento bíblico, a lo mejor hasta me saqué palomita, conocimiento doctrinal probablemente. Puedo tener una posición en la iglesia, mucho ministerio, igual que Nicodemo. Así estaba Nicodemo, por eso llegó tan confiado con el Señor. Señor, ¿verdad que yo estoy aprobado? Casi le dice. Y le dice Jesús: te es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántos de nosotros no hemos nacido de nuevo? Nada de lo que tenemos, óyelo bien, y esto es cierto, es suficiente para ver el reino de Dios. No porque seas el hijo o la hija del pastor te va a ayudar. No porque seas cuate o cuata de una amiga, de un amigo. No porque yo esté platicando con el doctor Carlos Quiroga quiere decir que ya estoy salvo, soy libre. No. ¿Qué necesito? En verdad mostrarlo en mi corazón. Mostrarlo con mis hechos. Vivirlo. Podemos llamarlo incluso lo que podríamos llamarle la vida diaria. Podríamos decir que probablemente puede ser el mostrar lo que he aprendido de la Escritura, demostrarlo con mis hechos, con mis acciones, con mis actitudes. Y el nuevo nacimiento no es físico, es decir, no quiere decir que volvamos a nacer y que nos tenga que echar talco otra vez, y pañales, y cámbiale, y que mira que acá, no. Es un nacimiento carnal. Es decir, que tu carne, por ejemplo, te dice: mira, fíjate que hablaron mal de ti en la iglesia. ¿Quién? Dime quién fue ese tal por cual, porque yo voy a decir también todo lo que sé de él. ¿Y por qué no mejor decirle: mira, qué bueno que me dices, vamos a orar por la hermana, que Dios la perdone, porque yo no tengo nada de eso? Un nacimiento carnal, muy diferente, por un espiritual, un nacimiento espiritual que nos va a ayudar a mucho. Un nacimiento espiritual que solamente lo único que va a hacer es verdaderamente ayudarnos a nosotros a entender cómo se nace de nuevo. Nicodemo, por ejemplo, no comprendía cómo él, siendo viejo, iba a nacer de nuevo. No lo entendía. Por eso Jesús le preguntó: ni tú, siendo maestro de la ley, entiendes esto que te estoy diciendo. ¿Cuántos de nosotros hemos entendido que Jesús nos permite nacer de nuevo por un propósito? Nuestro Señor Jesucristo le dejó bien claro a Nicodemo cuál era el nuevo nacimiento. No era de la carne, sino era un nacimiento espiritual. Y ese nacimiento espiritual es nuestro. Y ese nuevo nacimiento solamente puede venir de Dios. Si antes yo era morboso, tal vez el morbo me tengo que ayudar para quitarme ese morbo. Probablemente yo agarraba la computadora en la noche y me ponía a ver pornografía y a lo mejor estaba feliz ahí mirándola. Y probablemente hoy estoy luchando contra eso y digo: ya no la veo más. Soy santo, mis ojos son santos. Lo vuelvo a construir. Y aquellos: ¡ja! ¡Loco! En 40 años se construyó, y tú. Pero él hablaba de su cuerpo. Por eso él resucitó, ¿cuándo? Al tercer día. Su templo quedó construido, reconstruido al tercer día. Por eso dice la Escritura: el santo no verá corrupción. Hablando de Jesús. No se vayan con el santo luchador, si no van a pensar que no. El santo Dios de Israel no verá corrupción. Quiere decir que no se iba a podrir su cuerpo, no se lo iban a comer los gusanos, porque al tercer día su cuerpo estaba reconstruido y por eso resucitó. Dale un aplauso al resucitado. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Así que entendamos claramente que ese nuevo nacimiento en Cristo nos ha ayudado mucho, nos hace comprender verdaderamente lo que el Señor está marcando. Nuestro nuevo nacimiento tiene que ser en todo tiempo, en todo momento.
No podemos, ¿verdad?, tratar o querer engañar a Dios. Dios sabe y conoce perfectamente lo que somos, quiénes somos y lo que hacemos cada quien. Él sabe perfectamente en qué estamos fallando. Por eso es importante no querer engañar a Dios y decir gracias, Señor, porque soy perfecto. ¿Se recuerdan de aquellos hombres que encontraron al hombre tirado en el piso? ¿Verdad? Iban pasando por el camino y de repente pasa un sacerdote, lo ve y dice, y se hizo por un ladito y no lo pasó. Y luego pasa otro hombre también y lo ve y se hace por el otro lado y lo dejan tirado. Aquel lo habían robado, lo habían asaltado, estaba tirado ahí. Y luego un hombre que era escoria de la sociedad pasa por allí y es el único que se compadece de él. Y lo toma y se lo lleva en su burrito, se lo lleva y le dice a un hostelero, ¿sabes qué? Cuídame a este hombre, por favor, yo te voy a pagar todo lo que se necesite. Te pago tanto, cuando yo regrese de vender, te pago lo demás que él haya. Cura sus heridas, por favor, dale de comer, dale alojo y yo lo pago. ¿Quién actuó mejor? ¿Los religiosos o definitivamente el hombre que tuvo piedad de aquel? El otro no era religioso, el tercero no era religioso. No conocía de Dios probablemente y era la escoria de la sociedad. Los sacerdotes ni lo volteaban a ver. Y todavía llegan al templo, ¿verdad? Y dice que uno orando dice, Señor, gracias, porque no soy como ese. ¿Cuántos de nosotros a veces nos creemos tanto que hasta creemos que el Espíritu Santo somos el cuarto espíritu de la Trinidad? Andando. Cuando no, ¿verdad? No lo somos. Cuando nosotros en realidad nos ponemos a lo mejor la estafeta de buen hijo, buena persona, pero no lo somos. Todavía nos falta mucho por hacer. Nos falta mucho por trabajar en nuestra vida. Nos falta mucho por hacer todavía en la obra del Señor. Juan 1:12 dice, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Amén. Wow, qué maravilloso. Y el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.